Hace 15 años fue el femicidio de Wanda Tadei, algo que abrió de alguna manera una historia en la Argentina respecto de lo que significaba la justicia y de qué manera tomaba un homicidio, en este caso entendido que fue con violencia de género. Y el protagonista del otro lado, nada menos que Eduardo Vázquez, conocido por la banda Callejeros, y hoy la novedad tiene que ver con esta posibilidad que le daría a la justicia de tener salidas transitorias. Sergio Farela, ¿cómo estás? ¿Nos vas a explicar un poquito más cómo se llega a esta instancia? ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo te va? Buen día. Así es, por ahora Vázquez está a periodo de prueba. ¿Qué significa esto? Que ingresó en un proceso en el que tal vez, no es definitorio, la justicia le termine concediendo salidas transitorias. Sí. Vos decías bien, él fue condenado no con la aplicación de la figura de femicidio, tuvo agravantes, en primera instancia fue condenado a 18 años de prisión y después se le impuso perpetua. Sí. Pero bueno, hoy sería catalogado como femicidio. Sí. Está preso desde ese entonces y fue habilitado por un juez de ejecución que ya anteriormente en 2 ocasiones se lo había negado. Cuando se lo había negado en esa ocasión, los superiores del juez le dijeron: está bien lo que hizo, que no salga, pero si cumple determinados objetivos va a tener que aprobar las salidas transitorias. Bueno, esos objetivos que tienen que ver con informes favorables, Qué buena los conducta cumplió. y eso. Buena conducta, cursos, estudio y demás, los cumplió. Sí. Hay que ver el informe criminológico en qué determina, pero sujeto obviamente a esta evaluación que hizo el servicio penitenciario, el juez le dice: está en periodo de prueba, está habilitado para ingresar en el periodo de prueba. Ahora, después, esto puede o no, es más, la Fiscalía apeló esto, Sí. el hecho de que lo hayan incurrido en el periodo de prueba, y ahora va a determinar la Cámara cómo sigue esto. Pero esto es porque tuvo informes favorables, Ahora, obviamente. ¿periodo de prueba qué significa? ¿Que van a probar cómo serían esas salidas transitorias mientras...? No. ¿Cómo es esto? La conducta, siguen con los informes, Okay. la modalidad carcelaria se es más laxa. Tal vez es un régimen donde un pabellón donde tiene más salidas al aire libre. Claro. Es decir, es una detención un poco más laxa de la que tuvo hasta el momento y que después este mismo juez seguramente va a tener que resolver. Bueno, a ver, de acuerdo a los informes, ¿se le da o no se le da? Por la ley de víctimas tienen que notificarle a la familia de Wanda Tadei, Claro, que fue querellante en el juicio, está el doctor Rombolá, entiendo yo, con este asunto. Y obviamente esto, el juez, en base a los informes del Servicio Penitenciario Federal, que lo tiene bajo la tutela. Vamos a recordar, 2010 Sí. fue el femicidio, como decías vos, no entendido por lo menos por la justicia, pero empezamos a entender esta dinámica donde había un contexto de violencia de género. Yo me acuerdo de haber cubierto este caso, Sí, porque además tuvo la particularidad de esto que después medio se extendió casi como modalidad tremenda de prender fuego a la Sí, es víctima, verdad. simulando un accidente o diciendo no, que ella estaba manipulando. O sea, me acuerdo perfecto de esa situación y cómo abrió allí algo que después conversamos mucho, incluso en los medios de comunicación. ¿Cómo es el paso a perpetuo en algún momento? ¿Y qué significa? Perpetua es que no debería salir, por eso nos llama tanto la atención. Claro, bueno, los beneficios, efectivamente. No tiene condicional, Claro. uno entiende. Pero bueno, ahora hay que ver qué es lo que resuelve el juzgado. Se llegó a esta instancia porque en primera instancia, bueno, se lo había condenado a 18 años de prisión. Apela a la familia. Claro. Ahí yo me acuerdo, yo seguí el juicio, hubo un testimonio clave del médico que lo atiende a Wanda, la atiende en urgencias, y que Wanda ahí exterioriza algunas palabras de lo que le había ocurrido, el ataque que había sufrido. Y además la pericia de cómo ocurrió eso que supuestamente fue accidental, ¿no? Que decía Eduardo Vázquez. Bueno, un tribunal superior al del que hizo el juicio dijo: no, acá hay pruebas, perpetua, y desde ese momento está en detención. ¿Qué tiempos tiene ahora la justicia para resolver esto que hoy conocemos como... No hay tiempos porque ahora la Fiscalía objeta esto de que el juez lo puso bajo periodo de prueba. Esto que, bueno, podría darle o no las salidas transitorias, con lo cual capaz que la Cámara dice: no, no está en condiciones y se acabó el asunto. Eso depende justamente de cómo dirima la Cámara los planteos que hizo la Fiscalía. Bueno, veremos entonces la familia que espera. Recordemos brevemente, también fue el que se puso al hombro Jorge Tadei, el papá de Wanda, Sí. saliendo a los medios primero desesperado, esperando lo que era la posible, en todo caso, recuperación, finalmente la muerte de su hija, y después una militancia por los derechos de las mujeres, ¿no? A veces uno trata de continuar ese legado en nombre de su hija, y lo que ha hecho Jorge es indescriptible. Lo tenemos en línea, Jorge Tadei. Hola. Buenos días, Jorge. Hola.
¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Gracias por atendernos. A ver, contando un poquito la novedad judicial, ¿ustedes estarían esperando una notificación? ¿Alguien se comunicó con ustedes? No, justamente acá ya en principio hay un cumplimiento de la ley que no nos avisa a los familiares que tenemos derecho a saber, tenemos derecho a opinar también, aunque no sea nuestra opinión decisiva. Por un lado, por otro lado, sí nos enteramos verdaderamente un fallo que no tiene en cuenta, porque vos fijate que toda la parte del servicio penitenciario no está de acuerdo, que el servicio penitenciario, el penal es el que está todos los días con el detenido, y además está tomando en consideración la parte de... Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Lo que está diciendo la psicóloga de Vázquez, que además dice que cambió de opinión, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, que Vázquez reconoce ahora que él la mató, y es mentira, porque la carta, yo tengo la carta, en donde Vázquez no se arrepiente, donde Vázquez dice que fue un accidente, o sea, la misma versión que dio Vázquez sigue dando con la carta que esta psicóloga está diciendo que hay una mejoría. O sea, usted, Jorge, para que entendamos, y obviamente la audiencia, tiene que ver con que usted descree que Vázquez esté resocializado, si se quiere, por esta situación, de que no muestra arrepentimiento. No, pero yo puedo descreer, pero el que descree esto es el cuerpo del servicio penitenciario. ¿Qué le dice al juez López? Doctor, todavía no está en condiciones. Es más, en el propio fallo, si uno lo lee bien en detenimiento, el propio López reconoce que todavía no está en condiciones. Ahora igual le da la posibilidad de ponerlo en el periodo de prueba. Claro. Más allá de que no les llegó la notificación, ¿ustedes cómo tomarían esto? ¿Hay posibilidad de algún recurso de queja ante una decisión eventual de la justicia de estas características? ¿Cómo? Si hay alguna manera de, eventualmente, si sí los notifican de esta intención de rechazarlo. Me parece que está complicada la comunicación. Jorge, no sé si me escuchás, hay un ruido en la línea. Te pregunto mientras a vos. Sí, Sergio. yo había hablado con el abogado de la familia, todavía no los han notificado, Claro. Evidentemente se está interiorizando y está al tanto de la situación porque tienen la posibilidad, obviamente, de objetar por la ley de víctimas, pero ya lo hizo la Fiscalía. La Fiscalía, en definitiva, Entiende representa a la sociedad, hay que ver qué dirime la Cámara y cómo sigue. Si sigue en periodo de prueba, y eso lo habilita tal vez a salidas transitorias, o si bloquea esa posibilidad y sigue detenido sin esa chance. Ahí está. Gracias, Sergio, y gracias, Jorge, que bueno, se cortó la comunicación, pero nos pudo decir lo que están pensando y sintiendo por estas horas a partir de esto que todavía debe resolver la justicia.